¿Qué descubrieron los arqueólogos dentro de un antiguo templo mesopotámico y por qué este bolso de los dioses desafía todo lo que sabemos sobre la civilización temprana? Desde misteriosos grabados hasta objetos que desafían toda explicación, cada detalle apunta a una tecnología olvidada perdida durante miles de años. Quédate con nosotros, porque lo que hay dentro de este artefacto antiguo no debería existir. El grabado que rompió el silencio del desierto. El sol apenas había salido sobre las arenas del norte de Irak cuando el doctor Edward Langley, un arqueólogo inglés conocido por perseguir lo improbable, se topó con algo que trastocaría todo lo que creía saber sobre las civilizaciones antiguas. Escondidos entre las paredes derruidas de un palacio asirio, encontró grabados tan detallados, tan precisos, que parecían casi vivos. Las figuras lo sobrecogían, congeladas en piedra, pero sus posturas sugerían movimiento, una narrativa atrapada en medio de la acción. Lo que hacía extraordinario el hallazgo no era solo la escala, sino la extraña fusión de rasgos humanos y animales. Los cuerpos eran inconfundiblemente humanos, musculosos y proporcionados, pero las cabezas tenían la forma de águilas, con picos afilados y ojos penetrantes que parecían seguirlo por toda la sala. A primera vista, los grabados podrían haber sido mitológicos, exageraciones simbólicas de poder o sabiduría. Pero entonces Langley notó el objeto en sus manos. Era una caja, rígida y extrañamente geométrica, sostenida con una precisión que sugería un propósito, no solo un ritual. Ningún registro existente de la tecnología asiria se parecía a este objeto. No había herramientas comparables, ni contenedores conocidos, nada en el registro arqueológico que lo explicara. La figura que lo sostenía parecía tratarlo con reverencia, como si fuera a la vez arma y talismán, práctico y sagrado al mismo tiempo. Langley sintió un escalofrío. Esto era más que arte, era un mensaje, codificado en piedra por razones que se habían perdido con el tiempo. Las paredes del palacio contaban historias de grandeza, conquistas y realeza divina, pero las águilas que sostenían las enigmáticas cajas se sentían fuera de lugar. Los estudiosos que más tarde examinaron las fotografías del sitio describieron una disonancia cognitiva, la sensación de que los asirios habían vislumbrado conocimientos que no debían poseer. Esto no era una exhibición típica de autoridad o devoción. Los grabados insinuaban una tecnología o entendimiento imposible para la época. Algo tan avanzado como estas representaciones debería haber tenido un ecosistema de herramientas, textos e infraestructura que lo respaldara, pero no existía. Las leyendas locales no ofrecían pistas, solo susurros de seres que descendieron del cielo y compartieron secretos con los primeros reyes. Los aldeanos contaban historias de cajas doradas que podían curar, transformar o revelar el futuro. Aunque Langley había aprendido a tratar el folclore con cautela, la coincidencia entre mito y grabado era extraordinaria. ¿Podría sobrevivir la misma memoria a lo largo de milenios, codificada tanto en piedra como en la historia? La pregunta lo inquietaba mientras documentaba los grabados, cada fotografía levantando más incertidumbres que respuestas. El análisis de las técnicas de grabado reveló otro enigma. La precisión de las líneas y la uniformidad de la profundidad sugerían herramientas muy por encima de lo que los artesanos de la Edad de Bronce conocían. Incluso réplicas modernas luchaban por lograr la simetría y el detalle mostrados. ¿Eran estos trazos meras exageraciones artísticas o representaciones literales de un objeto que los asirios realmente habían visto? Las implicaciones eran asombrosas. Si lo habían encontrado, ¿quién lo trajo y por qué lo inmortalizaron en espacios sagrados? Las águilas parecían representar mensajeros, intermediarios entre los humanos y una fuerza incomprensible. Sus cuerpos humanos sugerían parentesco, pero sus cabezas implicaban una inteligencia superior. La yuxtaposición de forma y función, trabajo humano, visión divina y un objeto imposiblemente avanzado, insinuaba una civilización que operaba con conocimientos perdidos en el tiempo. Cada ángulo de los grabados revelaba sutilezas, la cuidadosa posición de los dedos, la alineación intencional de las cajas con motivos celestiales, la manera en que los ojos de las figuras parecían encontrarse con los del observador. Era como si los artistas hablaran directamente a través de los siglos.
La emoción de Langley se vio acompañada por un creciente sentimiento de inquietud. Si los grabados eran representaciones precisas de algo real, la historia misma estaba incompleta. Capítulos enteros del progreso humano podrían haber sido borrados, malinterpretados o deliberadamente ocultos. El desierto había mantenido su silencio durante miles de años, pero ahora había hablado, y el mensaje era claro. Alguien, o algo, había moldeado el conocimiento humano mucho antes de que la historia registrada pudiera explicarlo. Podría ser un caso aislado o la primera pista de un patrón global esperando ser descubierto. Quédate con nosotros mientras el misterio se profundiza. Un símbolo de una era, donde las herramientas no deberían existir. Los grabados en Asiria fueron solo el comienzo. Miles de años antes, mucho antes del surgimiento de los imperios mesopotámicos, un grupo de personas en lo que hoy es el sureste de Turquía estaba organizando enormes pilares de piedra en círculos tan precisos que desafiarían incluso a ingenieros actuales. Göbekli Tepe, enterrado bajo milenios de tierra, había desconcertado durante mucho tiempo a los arqueólogos porque precedía a la agricultura, la cerámica y los asentamientos permanentes. Se suponía que los cazadores-recolectores nómadas no podían construir nada permanente, y mucho menos un sitio monumental con grabados que reflejaban los símbolos asirios que Langley acababa de documentar. Y sin embargo, ahí estaba, el mismo objeto rígido, en forma de caja, apareciendo en pilares, grabado con la misma atención deliberada. A diferencia del palacio asirio, Göbekli Tepe estaba en silencio. No había reyes, templos ni inscripciones que explicaran su propósito. Solo piedras y grabados, congelados en el viento del desierto, insinuando una inteligencia que desafiaba las cronologías convencionales. Los investigadores encontraron figuras humanas, animales y símbolos abstractos, pero las cajas destacaban. El nivel de precisión sugería no imaginación, sino observación. Quien había creado estos símbolos había visto el objeto, lo comprendía y lo consideraba lo suficientemente importante como para inmortalizarlo en piedra. Para una cultura que se creía incapaz de abstracción simbólica, esto era impactante. Lo que más desconcertaba a los expertos era el contexto. Alrededor de estos pilares, los arqueólogos no encontraron herramientas avanzadas, metalurgia ni evidencia de fabricación compleja. Solo herramientas de sílex y huesos. ¿Cómo podía una civilización cuya vida diaria giraba en torno a la caza y la recolección concebir un objeto que parecía diseñado, casi futurista? La misma caja que Langley había visto en Asiria ahora aparecía en un mundo que apenas comenzaba a organizarse. Su aparición en contextos tan radicalmente distintos sugería algo mucho mayor que una coincidencia. Aún más asombrosas eran las interacciones grabadas junto a los objetos. Algunas figuras parecían pasar la caja de una persona a otra, mientras que otras la sostenían en gestos que recordaban a instrucciones, ofreciendo un tutorial silencioso a los observadores que podrían llegar miles de años después. ¿Podrían estos grabados haber sido intentos de transmitir conocimiento preservado intencionalmente para el futuro? La idea era inquietante. La noción de que una sociedad de cazadores-recolectores creara un lenguaje simbólico universal para comunicarse a través de milenios desafiaba todas las suposiciones sobre la evolución cognitiva humana. Los pilares mismos transmitían una extraña sensación de ritmo y movimiento. Cada caja estaba cuidadosamente alineada con los grabados de animales circundantes, algunos frente a depredadores, otros cerca de espirales geométricas y símbolos solares. Los arqueólogos teorizaron que la colocación podría codificar instrucciones o principios, un sistema de conocimiento incrustado en el arte. Sin embargo, nadie podía descifrarlo. ¿Era un ritual, una instrucción, una advertencia, o algo completamente perdido en la traducción a través de miles de años? Göbekli Tepe ya había reescrito la historia de la civilización una vez. Ahora, visto junto a las representaciones asirias, parecía sugerir una continuidad de conocimiento que abarcaba continentes y milenios. Podría ser que estas sociedades antiguas no estuvieran aisladas, como afirmaban los libros de texto, sino que formaran parte de una cadena de entendimiento que se extendía desde los primeros humanos hasta los primeros imperios. Si es así,
La caja rígida no era un solo artefacto, sino un símbolo de conocimiento, un hilo que unía los primeros momentos de la humanidad con civilizaciones ya desaparecidas. La mente de Langley corría mientras comparaba los sitios. Asiria tenía templos, reyes e imperios, mientras que Göbekli Tepe solo tenía piedras, fogatas y grabados en aislamiento. Aún así, ambos compartían el mismo objeto enigmático, insinuando una historia que nadie había contado. La presencia de la caja en un mundo que ni siquiera debería reconocer símbolos planteaba una pregunta inquietante. ¿Quién había introducido este conocimiento y por qué aparecía con tanta precisión en los albores de la humanidad organizada? ¿Es posible que las raíces del progreso humano se extiendan mucho más profundo y extraño de lo que la historia jamás ha revelado? Quédate con nosotros mientras exploramos los rincones ocultos de esta historia. El océano que no pudo ocultar el patrón. Mucho tiempo después de que los pilares de Göbekli Tepe quedaran enterrados bajo siglos de tierra, un símbolo sorprendentemente similar apareció a miles de millas de distancia, tallado en las densas selvas de Mesoamérica. En el corazón olmeca, enormes cabezas de piedra y relieves de templos representaban figuras descendiendo del cielo, con movimientos deliberados y ceremoniales. Estos seres llevaban un contenedor, el mismo objeto rígido en forma de caja que había desconcertado a Langley en Asiria y a los arqueólogos en Turquía. La pura imposibilidad de la conexión dejó atónitos a los investigadores. Los océanos Atlántico y Pacífico separaban estas civilizaciones, pero el objeto aparecía idéntico en forma y contexto, desafiando las explicaciones convencionales sobre la difusión cultural. A diferencia de Asiria o Göbekli Tepe, las representaciones mesoamericanas eran más dinámicas. Las figuras a menudo se mostraban en movimiento, volando sobre templos o interactuando con los fieles. En los relieves toltecas, las cajas a veces iban acompañadas de esferas o rayos de luz, sugiriendo energía, iluminación o quizás un mecanismo invisible. Los estudiosos luchaban por reconciliar estas imágenes con la tecnología precolombina conocida. No existían registros de ingeniería o metalurgia capaces de producir algo parecido al objeto, y sin embargo estas civilizaciones lo enfatizaban repetidamente en el arte, el mito y el ritual. No era ornamental, demandaba atención. Los grabados olmecas y toltecas también revelaban otra capa de complejidad: el contexto. Las figuras que llevaban la caja a menudo se alineaban con eventos astronómicos, el solsticio, el equinoccio o los movimientos de Venus y las Pléyades. Algunas paredes de templos mostraban la caja colocada entre símbolos que representaban el sol y el inframundo. ¿Podría el objeto haber sido algo más que una herramienta física? La repetida asociación con fenómenos celestes sugería conocimiento de ciclos, tiempos o fuerzas cósmicas, como si la caja codificara tanto tecnología como instrucción astronómica. La idea resultaba inquietante. Este símbolo podría haber contenido conocimiento práctico muy por encima de su época, vinculando la actividad humana con los cielos. Los mitos locales, preservados en códices y tradición oral, describían dioses que trajeron conocimiento sagrado en contenedores de luz o fuego. Los cronistas escribieron sobre mensajeros divinos que impartían sabiduría capaz de transformar cultivos, prácticas de sanación y el orden social. Estos relatos, largamente desestimados como metafóricos, cobraban ahora peso ante la recurrencia global del símbolo. Si múltiples civilizaciones en lados opuestos del planeta atribuían de manera consistente poder transformador al mismo objeto, el patrón no podía ser ignorado. La caja no era ni leyenda ni invención. Había aparecido en la conciencia humana repetidamente, como si estuviera codificada en la evolución misma de la cultura. Los arqueólogos también notaron la colocación de los grabados en relación con el agua. Los olmecas a menudo situaban la caja cerca de ríos, los toltecas cerca de cenotes, sugiriendo una conexión deliberada con fuerzas naturales. Agua, vida y energía parecían entrelazarse con el objeto, insinuando que podría haber servido como conducto, generador o depósito de algún recurso desconocido. Sin embargo, no sobrevivió ninguna tecnología, solo piedra y memoria.
El océano entre estas civilizaciones no había logrado borrar el mensaje, dejando un testimonio silencioso pero innegable de su importancia. Los investigadores comenzaron a teorizar que la caja podría no pertenecer a ninguna civilización en particular, sino a un sistema de conocimiento más antiguo que la historia registrada. Su aparición repetida en sociedades aisladas geográfica y temporalmente sugería transmisión por agentes desconocidos, tal vez viajeros, maestros, o algo completamente fuera de la historia humana convencional. Cada representación mantenía sutiles consistencias, tamaño, postura y alineación, como si el símbolo transportara instrucciones que trascendían el lenguaje y la cultura. La posibilidad de que la humanidad hubiera heredado fragmentos de una tecnología o sabiduría global escondida a plena vista era a la vez emocionante y aterradora. Si el mismo objeto aparecía a través de océanos y eras colocado deliberadamente y reverenciado, ¿qué representaba realmente? ¿Una herramienta, un dispositivo o una llave para comprender fuerzas largamente olvidadas? Acompáñanos a descubrir la verdad que nunca debía salir a la luz. La función oculta detrás del gestos de la piña. La misteriosa caja había viajado a través del tiempo y los continentes, pero su verdadero propósito permanecía oculto, hasta que los investigadores notaron algo aún más extraño: un gesto recurrente asociado con el objeto. En grabados desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, las figuras sostenían un objeto con forma de piña en una mano mientras la caja descansaba en la otra. Al principio, los historiadores asumieron que era un implemento ceremonial, un símbolo de fertilidad o autoridad divina, pero los gestos eran consistentes, precisos y deliberados, no eran aleatorios ni puramente simbólicos. A través de culturas separadas por miles de millas y milenios, los movimientos de la mano sugerían una interacción intencional, una activación deliberada de la función de la caja. En la antigua Asiria, los relieves de templos muestran figuras con cabeza de águila extendiendo la piña hacia árboles sagrados o tronos reales, como si dirigieran alguna energía invisible. Los árboles a menudo aparecían saludables, vigorosos o con frutos en escenas donde la piña estaba presente. Las representaciones mesoamericanas reflejan el mismo patrón. Sacerdotes toltecas apuntaban la piña hacia templos, fuentes de agua o diagramas celestiales. Los estudiosos comenzaron a especular que la combinación de caja y piña podría constituir un sistema, un dispositivo que manipulaba fuerzas naturales o metafísicas. Los grabados parecían registrar la secuencia exacta de movimientos, como enseñando a futuros observadores cómo operar el objeto misterioso. La piña misma tenía un peso simbólico en múltiples culturas. En el arte sumerio estaba asociada con la iluminación, la regeneración y el tercer ojo. En los relieves olmecas aparecía junto a jaguares, serpientes y otros símbolos de poder y transformación. Su repetida aparición junto a la caja sugería más que un significado espiritual. ¿Podría funcionar como mango, gatillo o incluso llave para la caja? Algunos arqueólogos experimentales argumentaban que el movimiento implicaba calibración, alineando la caja con el mundo natural, patrones cósmicos o flujos de energía ocultos. Cada cultura parecía preservar su propia variante del mismo ritual operativo. Aún más extraño eran los efectos implícitos. En los grabados, los animales respondían a los gestos. Los pájaros volaban en bandadas. Los leones se sentaban tranquilamente. Los árboles se inclinaban ligeramente y las figuras humanas parecían iluminadas o transformadas. Algunos investigadores teorizaron que la caja y la piña juntas formaban un sistema capaz de modificar procesos biológicos, ambientales o energéticos. La repetición de estos motivos a través de culturas podría significar que codificaban conocimiento práctico en forma simbólica. Lo que los antiguos artistas registraron no era mito, era un manual de usuario, una guía para aprovechar una fuerza ahora olvidada. Evidencias de textos antiguos reforzaban esta posibilidad. Tablas cuneiformes, códices mayas y toltecas contienen referencias a objetos sagrados capaces de dar vida, transferir poder o desbloquear secretos del cosmos. Aunque los textos no describen explícitamente la caja, las descripciones simbólicas coinciden sorprendentemente con los grabados. Estas sociedades parecían comprender algo extraordinario, registrándolo a través de imágenes, relatos y rituales.
asegurando que el conocimiento sobreviviera incluso si sus usuarios no podían explicarlo completamente. El gesto de la piña aparece casi universalmente preciso, levantado, girado, alineado y repetido. Los antropólogos han notado que los gestos repetitivos en culturas no relacionadas generalmente indican un propósito funcional más que decorativo o simbólico. Combinado con la caja, el gesto podría codificar instrucciones sobre tiempo, ubicación o secuencia, tal vez incluso pasos para un experimento, herramienta o mecanismo. Sin embargo, a pesar de la claridad de los grabados, la función en el mundo real sigue siendo elusiva. Lo que quedó claro es que la humanidad había tropezado con un mensaje repetido e intencional, codificado en arte y ritual. Un sistema, no un mero símbolo. La caja y la piña eran inseparables, eran herramientas de influencia, control o transformación, y sin embargo, por tan consistentemente que aparecieron, desaparecieron igual de abruptamente de las civilizaciones posteriores. ¿Por qué un conocimiento tan poderoso se registraría meticulosamente solo para ser borrado después? ¿Podría este sistema olvidado haber sido el primer intento de la humanidad de aprovechar fuerzas más allá de la comprensión? Mantente atento mientras se revela el próximo giro. La desaparición que ningún historiador puede explicar. El gesto de la piña y la enigmática caja habían aparecido durante miles de años, grabados en piedra a lo largo de continentes, pero de repente desaparecieron. Un día, los símbolos estaban en todas partes, venerados, replicados, cuidadosamente registrados, y en la siguiente era habían desaparecido. No se habían degradado, simplificado ni transformado en un símbolo menor. Fueron eliminados por completo de la iconografía humana, dejando un vacío inexplicable en el registro histórico. Los académicos se preguntaban, ¿a dónde había ido este conocimiento? ¿Y por qué? En Asiria, los grabados de figuras con cabeza de águila sosteniendo la caja persistieron a través de generaciones de reyes, sobreviviendo a convulsiones políticas e invasiones. Los templos dedicados a la guía celestial y al orden cósmico estaban llenos de los símbolos, enseñando tanto a gobernantes como a sacerdotes. Sin embargo, cuando el imperio asirio cayó, la caja desapareció de los nuevos grabados, textos y culturas mesopotámicas posteriores. Para cuando los babilonios alcanzaron prominencia, las referencias habían desaparecido por completo. Los historiadores inicialmente asumieron que los motivos simplemente se habían desvanecido con el tiempo, pero el desvanecimiento no explicaba por qué cada rastro, cada templo, tablilla o mural había sido meticulosamente eliminado o alterado. Un patrón similar surgió en Mesoamérica. Los olmecas, que habían inmortalizado a los seres celestiales portando la caja, desaparecieron de la historia, dejando solo colosales cabezas de piedra y códices parciales. Los toltecas, herederos de rituales similares, reemplazaron de repente las representaciones de la caja por símbolos abstractos, eliminando por completo el conocimiento previo de la memoria pública. Incluso entre las mitologías sobrevivientes, el objeto se describía de manera vaga y metafórica, contenedor de secretos o regalo de los dioses, pero nunca se ilustraba. Los antropólogos concluyeron que alguien, o alguna fuerza, había suprimido intencionadamente este conocimiento. La cuestión no era si existía, sino por qué fue sistemáticamente borrado. El misterio se profundizó cuando los investigadores examinaron las civilizaciones tempranas de Egipto, India y China. Huellas de la caja y los gestos aparecían fugazmente, solo para desaparecer nuevamente a medida que los imperios centralizaban el poder. ¿Podría ser que los gobernantes, sacerdotes y eruditos emergentes reconocieran la amenaza o el poder potencial contenido en el objeto? Algunos teóricos sugieren que el conocimiento de la caja podría haber sido demasiado peligroso. Si realmente tenía la capacidad de manipular la vida, la energía o la conciencia, como sugerían los grabados anteriores, eliminarlo habría consolidado la autoridad y prevenido su uso descontrolado. Civilizaciones enteras podrían haber elegido la ignorancia como medida de seguridad. Evidencias de textos religiosos tempranos apoyan esta posibilidad. Textos de Babilonia y posteriores escrituras judeocristianas contienen sutiles advertencias contra el conocimiento invisible o poderes prohibidos,
insinuando un entendimiento colectivo de que ciertos conocimientos no debían manejarse sin cuidado. Aunque estas referencias suelen interpretarse de forma simbólica, la recurrencia en culturas distintas sugiere la memoria de un objeto real y tangible cuya función fue deliberadamente oscurecida. La humanidad pudo haber heredado fragmentos de memoria sin contexto, sabiendo que el objeto existía, pero sin comprender cómo acceder a él de manera segura. Los arqueólogos también notaron un detalle inquietante. En regiones donde la caja y los gestos desaparecieron, las innovaciones tecnológicas y culturales importantes a menudo se ralentizaron. Sociedades que alguna vez celebraron los símbolos perdieron la precisión en arquitectura, ingeniería y observación astronómica que los grabados sugerían. Era como si suprimir el conocimiento tuviera un efecto tangible sobre el progreso. ¿Podría la desaparición de este objeto y sus rituales asociados haber provocado un retroceso en el potencial humano? La conexión es tentadora, pero sigue siendo especulativa hasta que se examinan los dibujos rupestres, glifos y artefactos parcialmente destruidos que sugieren un entendimiento extraordinario justo antes del borrado. Otro enigma radica en el tiempo. La desaparición coincide con el surgimiento de religiones centralizadas e imperios que buscaban unificar a las poblaciones bajo ideologías únicas. Los templos fueron reutilizados, las estatuas desfiguradas, los textos reescritos. Algunos académicos argumentan que fue un intento deliberado de monopolizar el poder. La caja, un símbolo de conocimiento que podría empoderar a cualquiera, era peligrosa en manos de las masas. Al eliminarla de la memoria colectiva, las clases gobernantes mantenían control sobre el mundo físico y espiritual. Sin embargo, paradójicamente, el objeto sobrevivió en lugares ocultos, cámaras secretas, templos enterrados y mitos codificados, como si el conocimiento fuera demasiado importante para destruirse por completo. El patrón se repite a lo largo de los siglos. De Mesopotamia a Mesoamérica, de India a Egipto, el objeto aparece brevemente y luego desaparece. Incluso la arqueología moderna encuentra pistas tentadoras: cajas talladas, motivos de piña o inscripciones que parecen borradas deliberadamente. La desaparición no es aleatoria, es sistemática. Plantea una pregunta inquietante. ¿Fue este borrado natural, político o algo completamente diferente? ¿Podría el objeto en sí, o quienes lo controlaban, haber influido en su eliminación de la historia? Si la humanidad recibió una herramienta capaz de transformar la vida y la energía, quizás la desaparición fue una advertencia. No todo conocimiento está destinado para todos, y no todas las civilizaciones están preparadas para usarlo responsablemente. Sin embargo, la repetida presencia del objeto, seguida de su repentino borrado, sugiere una historia de intervención intencional, un mensaje del pasado grabado en piedra, esperando ser redescubierto. La advertencia final, dejadas a la siguiente civilización. Con el paso de los siglos, la rígida caja y el gesto de la piña se convirtieron en susurros en la piedra, fragmentos dispersos en las ruinas de las primeras civilizaciones humanas. Pero, ¿y si no fueran simples reliquias? ¿Y si, en lugar de ser adoradas o temidas, las tallas fueron dejadas intencionalmente como advertencia, un manual de supervivencia codificado en piedra para la próxima civilización lo suficientemente audaz como para descubrirlo? La idea era inquietante, pero cada vez más convincente. La caja había aparecido en los puntos de origen de la humanidad, y su desaparición sugería acción deliberada. No era simplemente conocimiento perdido, era un mensaje, un registro de precaución de aquellos que vinieron antes. Göbekli Tepe, Asiria, Mesoamérica. Cada sitio contenía elementos de la misma historia. Los creadores de la caja, quienesquiera que fueran, habían comprendido algo extraordinario sobre las fuerzas que manejaban. En cada grabado, las instrucciones eran meticulosamente precisas. Alinea el objeto, combínalo con la piña, dirígelo hacia la vida, la energía o la conciencia. Cada gesto, cada colocación, parecía destinado a enseñar a los que vendrían después. Era un conocimiento demasiado poderoso para dejarlo al azar, pero demasiado peligroso para usarlo sin comprensión.
Quizá los antiguos guardianes habían aprendido una lección que el resto de la humanidad lucharía por comprender, que dominar ciertas fuerzas sin sabiduría podía ser catastrófico. Las evidencias sugieren que la caja podría no haber sido un regalo, sino un kit de supervivencia. Los mitos antiguos, de Mesopotamia a Mesoamérica, describen contenedores de conocimiento o poder capaces de sanar y dañar. En algunas tablillas sumerias, la caja contiene la esencia de la vida, mientras que los códices mayas hablan de objetos que pueden transformar el mundo natural. Sin embargo, en cada relato domina la cautela. El simbolismo advierte que el mal uso conduce a la destrucción. A diferencia de otros artefactos, este objeto no estaba destinado a esconderse por prestigio. Fue deliberadamente codificado en arte, historia y ritual para perdurar, aunque su significado fuera oscuro. Los arqueólogos que estudian la distribución de los grabados notaron un patrón escalofriante. Cada civilización que utilizó completamente o malinterpretó el objeto desapareció o fue dramáticamente alterada. Las sociedades que lo ignoraron por completo sobrevivieron más tiempo, aunque perdieron la oportunidad de avanzar. Este patrón plantea una pregunta. ¿Dejaron los antiguos arquitectos la caja y sus rituales como herramienta y prueba? Tal vez el mensaje era claro. Quienes buscan conocimiento sin restricción arriesgan la aniquilación, mientras que quienes respetan sus límites pueden heredar una civilización capaz de sobrevivir al paso del tiempo. Además, los grabados sugieren que la caja podría manipular no solo el mundo físico, sino la conciencia misma. Algunas figuras en Asiria parecen extasiadas, brillantes o elevadas. Los glifos mesoamericanos sugieren transformación, iluminación o percepción aumentada cuando se combinan con el gesto de la piña. La implicación es asombrosa. El objeto podría haber desbloqueado capacidades dentro de los humanos, energía, percepción o cognición, que las civilizaciones aún no han redescubierto. Si esto es cierto, la desaparición de la caja no fue solo un borrado de tecnología, fue un borrado de potencial. El futuro de la humanidad podría haber sido deliberadamente limitado por decisiones tomadas hace milenios. La universalidad de los grabados a través de continentes sugiere un entendimiento compartido que trascendía cultura, geografía y tiempo. Quien diseñó la caja y sus rituales comprendía íntimamente el desarrollo humano. Codificaron un sistema de conocimiento de manera que sobreviviera a imperios, cambios climáticos y colapsos sociales, dejando sutiles pistas para que futuras generaciones las descubrieran. Los grabados eran instrucciones, advertencias y quizás incluso una súplica. Sobrevive, aprende y usa el conocimiento con sabiduría. Los arqueólogos, historiadores y antropólogos modernos continúan luchando con estas implicaciones. ¿Era la caja puramente simbólica, una proyección de autoridad divina? ¿O era real, un dispositivo avanzado capaz de influir en la vida y la conciencia? Los grabados sugieren intencionalidad, un equilibrio cuidadoso entre revelación y ocultamiento. Fueron dejados como regalo y advertencia, un registro de triunfo y tragedia, y quizás como una hoja de ruta para la humanidad si alguna vez se volviera capaz de comprender su poder. Si la caja era de hecho un kit de supervivencia, los grabados de Asiria, Göbekli Tepe y Mesoamérica eran la prueba definitiva, la advertencia final tallada en piedra. Nos instan a mirar más allá de los meros artefactos, a interpretar gestos, alineaciones y símbolos como mensajes de una civilización que enfrentó las mismas preguntas que ahora enfrentamos. Cómo usar el conocimiento responsablemente, cómo equilibrar la ambición con la cautela y cómo asegurar la supervivencia ante fuerzas más allá de la comprensión. La lección es clara. La historia no es solo un registro de lo que los humanos han logrado, sino un relato de advertencia de lo que pueden perder. La caja y el gesto de la piña no eran reliquias para admirar, eran instrucciones codificadas en el mundo mismo, esperando a una civilización capaz de comprender su propósito. El pasado ha hablado a través de la piedra, el arte y el ritual, ofreciendo guía y advertencia, un mensaje para quien se atreva a seguir los pasos de aquellos que una vez tuvieron el conocimiento. La humanidad se encuentra en una encrucijada. ¿Decodificaremos el mensaje, respetaremos sus advertencias y sobreviviremos?
¿O repetiremos los errores de los antiguos, dejando que la próxima civilización se pregunte qué se perdió? ¿Te sorprendió lo que se ocultaba dentro del bolso de los dioses y los secretos que revela sobre civilizaciones que existieron mucho antes de la historia registrada? Cuéntanos, ¿qué detalle te dejó sin palabras?